fue sacada entre los esclavos. Tus siervos y doncellas la prepararon. Dios les bendiga, mis amados. Estamos ya acá, con el favor del Señor, listos para poder compartir la enseñanza de esta noche. Quiero pedirles que me acompañen a hacer una oración y así sea nuestro Señor Espíritu Santo el que por misericordia nos conceda trasladarla. Padre, muchas gracias por este día tan hermoso. Venimos delante de ti, suplicándote, Señor, que nos des un espíritu de revelación, de sabiduría, y que en mi caso, Señor, que tengo el privilegio de compartir tu palabra, permite, Señor, que venga a ser entonces como tu boca. En el nombre de Jesús, que haya pluma de escribiente, Señor, en mi lengua, y que así, Señor, se pueda escribir esa bendita y especial palabra que tú nos enseñas en el corazón de tu pueblo. Gracias, Señor. Amén. Como lo platicamos, vamos a abordar entonces una tercera parte del tema que le hemos llamado así, los 7 vencedores. Y para recordar el fundamento sobre el cual hemos venido edificando, nos vamos al libro de Romanos 8, 28 y 29 que dice: y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Como ya hemos estado hablando del tema, recuérdese usted que acá en Romanos 8, en el verso 35, si no estoy mal, se mencionan 7 cosas, 7 situaciones que tenemos que vencer. Y esas 7 situaciones a nosotros nos parecen complicadas o a veces incluso tal vez hasta cierto modo preocupantes. Sin embargo, vemos que si amamos al Señor y nos dejamos trabajar por Él conforme a su propósito, entonces nos van a hacer bien. Eso es lo que está diciendo el libro de Romanos 8, 28 en adelante. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Dice la Escritura, recordará usted, que el Señor Jesucristo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Y yo siempre he pensado en mi Señor Jesús, si Él tuvo que pasar por la escuela del sufrimiento para aprender algo, siendo nuestro Señor Jesús perfecto y Dios mismo, ¿cuánto más nosotros no tendremos que pasar por ahí? Y Dios nos habla claro, ¿verdad? Él tiene un propósito para nosotros, que seamos hechos conforme a la imagen, que tomemos la forma del Señor Jesucristo. Pero Él de una vez nos alienta y nos dice, ¿qué añadir a todo esto? Si Dios está a nuestro favor, ¿quién podrá estar contra nosotros? Déjeme parafrasear. Si lo que describe el verso 35, tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada, se nos presenta, tranquilos, Dios está a nuestro favor. Podemos vencer en el nombre de Jesús. Y por eso es que en el versículo 37 dice, pero en todas estas cosas, ¿cuáles? Las 7 que acá están enlistadas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Ahora, recordamos que en Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3, me parece que como que se amplía cada una de estas situaciones sintetizadas en Romanos 8:35. Y es que ahora que vamos a abordar ya una tercera parte, aunque en cuanto a los vencedores vendría a ser el segundo vencedor que se describe en la iglesia de Esmirna, es impresionante, puesto que quiero contarles que en la iglesia de Esmirna, prácticamente lo que se nos deja ver y qué es lo que se va a presentar de alguna manera es precisamente angustia. Claro que no describe solamente eso, pero
pero especialmente, ya vamos a leer los versículos, de verdad que parecería angustiante, pero en el nombre de Jesús lo vamos a vencer. Y habiendo ya estudiado un poco lo que el vencedor tiene que vencer allá en Éfeso, concluimos, por tanto, que en su caso vendría a vencer la tribulación, lo que le puede atribular en determinado momento al cristiano. Muy bien, habiendo hecho este resumen, y creo que, espero ya nos hayamos ubicado en el tema que estamos estudiando, entonces me gustaría que avanzáramos a ver el vencedor en Esmirna, que dice puntualmente al vencedor en el capítulo 2 y versículo 11 de Apocalipsis. Pero veamos desde el versículo 8 para ver de qué se trata, qué cosas hay que vencer, según nos deja ver figurado el Señor aquello en la iglesia de Esmirna. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el último, el que estuvo muerto y ha vuelto a la vida, dice esto: yo conozco tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Quisiera empezar a desglosar, con el favor del Espíritu Santo, el versículo 9 especialmente, porque ahí se nos empieza a hablar prácticamente de qué cosas hay que vencer. Por ejemplo, aquí también habla de que se pasan tiempos de tribulación, tiempos de lucha, ¿verdad? De prueba. Pero hay algo que tenemos que considerar siempre, que en el caso de aquellos hermanos, quizá de alguna manera ellos pensaban que eran pobres, o quizás materialmente de hecho lo eran. Sin embargo, el Señor les dice: ustedes son ricos. Amados hermanos, nosotros debemos comprender que nuestra riqueza es aquella que viene del reino venidero, es las cosas que el Señor nos da, que están arriba, aquello que dice la Biblia, que pongamos nuestra mirada en las cosas de arriba, aquello que el apóstol Pablo le dice a Timoteo: echa mano de la vida eterna. Esa es nuestra riqueza. Sin embargo, a veces el cristiano, como lo describe incluso un salmista, dice que él que estuvo a punto de caer cuando vio la prosperidad material de los impíos. Amados hermanos, una de las cosas que debemos vencer entonces es considerar que tengamos o no tengamos dinero, no implica para que en ello radique nuestra felicidad y especialmente nuestra confianza en cuanto a que si Dios está con nosotros, Él nos va a sacar adelante siempre. Debemos tener presente que si nosotros somos hijos de Dios, ya somos ricos. ¿Por qué? Porque tenemos a Dios con nosotros. Claro, no estamos hablando de una errónea doctrina de pensar entonces que toda la vida vamos a vivir en una escasez material. No, si el deseo de Dios está tan claro descrito en la palabra. Recuerda que el versículo en una de las epístolas de Juan que dice: amado, deseo que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. Entonces, en el nombre de Jesús, si en tu caso todavía, incluso tal vez, vienes de una corriente que se llama ser cristiana, pero que no lo es realmente, donde incluso sus líderes, dentro de esa corriente hay movimientos donde se visten con caites, tratan de aparentar perdónenme, pero es una falsa piedad, pensando que porque se vistan con un atuendo que parecería ser humilde, entre comillas, uno sabe incluso que aunque se lo pongan y aunque utilicen o no caites o zapatos, hermano amado, uno sabe que se dan a veces ¿cómo le dijera? Que no llevan una vida realmente económicamente pobre. No, olvídese. No es así. Y no me quiero ir a aquello.
Y aunque de todas formas, dentro de ese movimiento pseudo cristiano, tienen denominaciones dentro de ese movimiento pseudo cristiano, donde otros sí, para nada, usan algún tipo de sandalia o algo para aparentar una pobreza espiritual y que solo denota, digamos, alguna referencia a algo material. Igual, vuelvo a la carga. Nuestra riqueza es si tenemos las bendiciones que Dios tiene para nosotros establecidas en la palabra y que éstas radican en la vida eterna. Bueno, ok. Por otro lado, entonces solo tendríamos que darnos cuenta, si nuestra mentalidad, que incluso, según he oído, hermanos, se infiltró a la iglesia evangélica. Imagínese usted, y perdone que haga este comentario, pero creo que es importante y como quisiera que lo oyeran, especialmente aquellos que a veces a nosotros nos han visitado en la iglesia y que se sienten cohibidos porque el Señor, por misericordia y gracia, nos ha bendecido y nos ha añadido cositas en la iglesia. Desde, si usted quiere, el material que está puesto en el altar, que no es nada del otro mundo tampoco, aunque obviamente le agradecemos a Dios y para nosotros es lindo. Tal vez el piso que por gracia y misericordia, después de 15 años de estar trabajando en la obra, imagínese usted, hasta ahora Dios nos proveyó para ponerlo. Estábamos felices con nuestra torta fundida, ¿verdad? Y estábamos felices antes cuando se nos entraban unas nubes de tierra, hermano, de polvo. Siempre hemos estado agradecidos con Dios. Y el Señor poco a poco ha ido añadiendo a su obra. Sin embargo, he sabido de algunos hermanos que a veces han venido a la iglesia y se cohíben y dicen, ahí solo gente rica va. Y yo no me voy a poner a debatir o a enojar, no. Por la fe en el nombre de Jesús recibimos. Pero eso es lo que yo quiero que usted y yo podamos tener claro. Dios dice que somos ricos. Eso es lo que dice aquí. Yo conozco tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Pues como quisiera yo que aquellas personas que cuando van, ya sea con nosotros o alguna otra iglesia verdaderamente cristiana, como por gracia lo somos nosotros, y miran una prosperidad en algo que a sus ojos es la riqueza en lo material, pues entonces, si tal vez su condición económica en su momento es escasa, no por eso dejen de ir, si el Señor ahí los quiere tener, y ahí los quiere bendecir, y ahí los quiere abundar. Yo creo que esa es una de las cosas que tenemos que vencer, que nos quitemos la mentalidad, le decía hace un ratito, que se infiltró en la iglesia evangélica, porque yo pastoreo ovejitas que me han contado, mire pastor, mis papás pensaban que entre más pobres materialmente eran más santos, y eso no es cierto. Eso no es cierto. No depende nuestra santificación o nuestra santidad si tenemos o no tenemos dinero o bienes materiales. Eso no es cierto. Porque si eso fuera así, que una persona que es hacendada, si dependiera de cuánto tiene, si tiene mucho, entonces tendríamos que descartar a Abraham, tendríamos que descartar a Israel, tendríamos que descartar, Israel me refiero a Jacob cuando le cambian el nombre, ¿verdad? Tendríamos que descartar a Isaac y a cuántos personajes descritos en la palabra que eran hombres santos, que eran hombres de Dios y que Dios también les añadió en su momento. Ok, ahora avancemos un poquito más en cuanto a la lectura de esto y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Aquí hay algo bien importante, solo se lo voy a subrayar porque en esto nos vamos a detener en unos minutos. Esto que dice acá lo tenemos que estudiar, comprender y conocer, porque probablemente en lo individual algunos van a tener que enfrentarse con ese tipo de doctrina de Satanás. Así lo dice acá. La blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. O sea, son templos, pero no de Dios, sino del diablo.
De eso lo vamos a platicar en breve. Pero ahora vea el verso 10, por favor, y luego retomamos esa partecita que le comenté. No tengas miedo de lo que estás por sufrir. Estoy leyendo Apocalipsis 2:10. Se lo voy a leer en 3 versiones. Te advierto que a algunos de ustedes el diablo los meterá en la cárcel para ponerlos a prueba y sufrirán persecución durante 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Mire lo que el Señor nos advierte, hermano. Aquí dice que algunos de ustedes, ¿verdad? Pero solo oír que Dios avisa eso, ¿acaso no causa un poquito de angustia? Porque solo Dios sabe y quizá algunos, hermano, hemos pasado por momentos bien angustiantes. Pero Dios dijo allá en Romanos 8:35, ¿quién nos va a separar? Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, por eso le compartía al principio del tema, en la introducción del mismo, le decía, me parece que entonces, en cuanto al vencedor de Esmirna y lo que representa entonces, si algo hay que vencer, es la angustia. Mira ahorita digamos, en este tiempo de pandemia, en el nombre de Jesús, hay cristianos que se han angustiado mucho, mire, que tienen miedo de salir. Así como lo oye. Incluso hasta el Señor nos llevó en su momento, creo que dimos 1 o 2 temas para explicar en el nombre de Jesús que no caigamos en miedo, porque hay gente que ha padecido el llamado COVID mental, que por la angustia de la situación hasta han sentido físicamente los síntomas, es decir, no solo se los imaginaron, sino que empezaron a sentirlos y que cuando llegaron al hospital a que les hicieran la prueba, salían negativos. ¿Se da cuenta? Entonces, por algo el Señor nos dejó profetizado y advertidos que iba a haber un ataque de parte del enemigo, pero que lo podemos vencer. La versión BDP dice, no te asustes lo que vas a padecer. Y con el ejemplo que le mencioné, ¿verdad? Tan actual, queremos no contagiarnos. Claro que le rogamos al Señor misericordia y que no nos contagiemos. Sin embargo, y yo comento esto nuevamente, porque dentro de las ovejas que pastoreo, algunas sí se han contagiado. Y por gracia y misericordia, en nuestro caso de congregacional, en el redil que el Señor me ha puesto a cuidar, bendito sea mi Señor, todos salieron adelante. En cuanto a que Dios los sanó, gracias a Dios. Pero cuando me llaman, me dicen, pastor, incluso por su responsabilidad, hermano, y los bendigo tanto porque tan responsables que me llaman, me dicen, pastor, en el trabajo resultó un contagio, ¿qué hago? ¿Llego a la iglesia o no llego? O no, digamos, si ya salieron positivos, ¿verdad? Avisan. Y esto creo que Dios nos ha permitido también que sirva para que dentro de la iglesia no ha surgido ningún contagio, gracias a Dios. El punto es este. Dentro de mi consejo y ánimo que les doy, entonces les digo, mira, si saliste positivo, ponete positivo. ¿Por qué? Porque vas a salir adelante. Vence esa angustia en el nombre de Jesús. Y gracias al Señor, hasta incluso en la radio, oía yo el testimonio de una hermana que con tanto gozo decía que Dios la sacó adelante. Y ahí está la hermana, sirviendo, buscando, congregándose, deleitándose en su Señor. Entonces, por eso es que dice acá, la Nácar y Colunga dice, nada temas por lo que tienes que padecer. Vaya. Entonces, aterrizando la idea, nos damos cuenta que el vencedor de Esmirna, lo que ha de vencer en gran manera, es la angustia. Ok, pero ahora regresemos a Apocalipsis 2 en el versículo 9. En esta parte que le entresaqué, porque aquí yo sí quiero que nos detengamos el resto, si Dios lo permite, el resto de la hora que tenemos para
esta enseñanza. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Muy bien. ¿Qué es una blasfemia? ¿Qué es blasfemar? Quiero contarle de definición de diccionario, uno secular y creo que los dos siguientes sí son cristianos, como quiera que sea, definen la blasfemia de la siguiente manera. El DRAE dice que es una palabra injuriosa contra Dios. Algo injurioso es algo ofensivo. Entonces, cuando alguien dice o hace algo que ofende a Dios, está blasfemando. El diccionario Certeza la define como un acto de descaro en el cual el hombre agravia el honor de Dios. El verdadero objetivo del verbo es el nombre de Dios, el que se maldice y denigra en lugar de honrarlo. Entonces, esto amplía un poquito más. Blasfemar es saber que algo va a ofender a Dios, a deshonrar a Dios, y de todas formas se hace. Eso es blasfemar. Y según el diccionario Lockhart, la blasfemia es toda palabra o acto que irrespete la majestad de Dios o que injurie sus obras. Por eso es que nos debemos de cuidar, mis amados hermanos, de no hacer o tampoco decir cosas que deshonren a Dios. Pero eso incluye también a sus siervos. Eso incluye también a su iglesia. Porque a veces, hermano, los mismos cristianos se prestan para estar hablando mal de la iglesia. Como no es su redil o su casa espiritual, hablan mal de iglesias que sí son cristianas. Si bien es cierto, y si Dios nos lleva a eso, y quizá especialmente a los ministros, de denunciar cosas que están fuera del orden de Dios, con nombre y apellido, como vemos el ejemplo que lo hizo en su tiempo el apóstol Pablo, cuando habló de algunos, ¿verdad?, que se habían revelado, que lo habían lastimado, y que él advierte que tuvieran cuidado con ellos. Eso yo creería que especialmente debería de ser para los siervos del Señor, y que tengamos bien claro si el Espíritu Santo nos está llevando a tener que denunciar algo así. Pero en general, no, hombre, y vuelvo a la carga, si ni siquiera nos consta que algo pasó en tal lugar, mejor calladitos. No vaya a ser que blasfememos. Ahora, aquí hace énfasis el versículo en que la blasfemia, a la cual especialmente hay que vencer y cuidarse de no caer en esta, es en la que se dicen ser judíos, algunos, ¿verdad?, y no lo son. Hermano, mire, nosotros hemos sido salvados por el sacrificio del Señor Jesucristo. Me voy a adelantar un poquito a hacer un comentario, porque sí tenemos que ver esos que se dicen ser judíos y no lo son, y que claro dice la Biblia, lo que son sinagoga de Satanás. O sea, lo que ellos tienen adentro es al Satanás mismo, que el Señor lo reprenda. Y ahí hay que tener cuidado. Mire, hay que tener cuidado con aquellos cristianos que empiezan a decir dentro de su léxico, digamos, doctrinal, o aún solamente como cristianos, empiezan a hacer mucho énfasis en utilizar nombres en hebreo, que además yo digo que ni siquiera ni lo pronuncian bien, a menos que hayan estado, o aún hayan estado en una cátedra de idioma hebreo, pero miren, más o menos como nosotros los que de lengua natal tenemos, por ejemplo, el español, y lo aprendemos ya de grandes, o lo poquito que tal vez aprendemos, se nos nota, hermano. Mire, yo tengo que estar de preguntar, por ejemplo, cómo decir listen, porque se me olvida, y creo que ni lo pronuncio bien, pero aunque uno pronuncie bien, generalmente, hermano, el que no tuvo de lengua natal el idioma inglés, por ejemplo, se le nota. Bueno, pero el punto no es tanto porque si hablan o no mal el hebreo, lo dicen mal, sino porque quieren empezar a mencionar cosas por darse el tupé.
de conocedores de la ley, conocedores de las costumbres judías, cuando eso no nos toca. Y aun si de raza viniésemos de la raza hebrea, de la raza judía, tampoco nosotros somos iglesia. El que es judío de raza y acepta a Jesús como su Señor y Salvador, viene a ser el verdadero judío, según lo dice el libro de Romanos. Pero el que nació de no raza judía, que se llama en términos generales o se refiere a este como un gentil, pero nace de nuevo porque reconoce al Señor Jesucristo como su Salvador, también es el verdadero, ese viene a ser verdadero judío. Entonces, en el último tiempo tenemos que estar velando porque ni nos vayan a confundir o se nos vaya a infiltrar alguien que se dice ser judío y que no lo es. Y esto se lo digo porque a lo largo de mi vida cristiana, militando incluso directamente en la casa que mi pastor, mi apóstol pastorea, ahí llegaron algunos que lamentablemente, a pesar de la sana doctrina que nuestro apóstol siempre nos ha dado, los agarró el movimiento judaizante. Sí, se perdieron. E incluso yo tuve un amigo en Cristo que cuando nosotros empezábamos en el Evangelio, hasta llegaba a oír los discipulados. Nos iban a discipular a mi casa y él iba como invitado. Y hermano, qué terrible. Cómo después aquel que era mi amigo, yo incluso mejor hasta me aparté de él porque él se desvió y se fue tras ese movimiento. Bueno, ahora, lo que en general se le llama hoy por hoy a ese movimiento falso es el movimiento judaizante. Aquí yo quisiera leerle un comentario que extraje de un tema que así se llama los judaizantes, publicado o basado en uno de los mensajes que dio nuestro apóstol hace años, pero que yo quiero leerle esto para poder sintonizarnos juntos de qué se trata la advertencia de Apocalipsis cuando dice que es una blasfemia la que dicen o hacen aquellos que no son judíos, sí, y dicen ellos que son, pero lo que son es sinagoga de Satanás. Ok, déjeme contarle. Actualmente, las personas que son de origen israelita y han reconocido a Jesús como el Mesías, son conocidos como judíos mesiánicos. Ellos se reconocen como una corriente más del judaísmo que en sus creencias dicen: aceptamos su sacrificio expiatorio como el medio único de salvación o gracia, aunque reconocemos el deber ineludible de la obediencia a la palabra del Señor. Aquí yo tengo que parar un momentito para decirle lo siguiente. Nosotros los cristianos definitivamente sabemos que tenemos un deber ineludible de obedecer a la palabra, pero no obedecerla en el sentido de adoptar las leyes y preceptos de la ley mosaica, sino de entender la sustancia desde antes de la ley mosaica, durante la ley mosaica y hasta nuestros días. Porque lo que nosotros debemos de vivir como cristianos es la sustancia espiritual que solo el Espíritu Santo nos puede enseñar y hacer entender. Por ejemplo, nosotros la Pascua judía no la celebramos, porque la Pascua del Cordero de Dios ya Dios la celebró en Cristo Jesús, y ahí se terminó lo establecido en la ley hasta que el Señor Jesucristo vino a cumplir la ley en él, a materializarse, si pueden emplear este término, en cuanto a que Él es el Cordero de Dios, que hasta antes de Él, aquellos hebreos del tiempo de la ley celebraban el rito pascual, que tenía la sustancia para que entendieran acerca del sacrificio de Cristo cuando viniera a hacerse Dios hombre,
pero que nosotros ahora lo que está establecido es nuestra Pascua, el sacrificio de la muerte y resurrección de Jesucristo. ¿Y cómo lo celebramos? Con pan y vino. El problema de los judaizantes es que ellos dicen que aceptan el sacrificio expiatorio del Señor Jesús, pero que entonces de todas formas hay que seguir viviendo los preceptos del Antiguo Testamento. Ahí está su error y esa es la blasfemia. Eso no empezó ahorita. Eso desde la época de la llamada iglesia primitiva ya se habían algunos desubicado. Déjenme seguir leyendo este comentario. En la época de la iglesia primitiva llegaron a decir algunos de Judá que no se circuncidaban conforme, que si no se circuncidaban conforme al rito de Moisés, entonces no serían salvos los que creían en Jesús. Eso aparece en Hechos 15:1, que lo vamos a leer en breve. O sea, allá en el libro de los Hechos, en el tiempo literal del libro de los Hechos, algunos judíos de raza habían aceptado a Jesús como Salvador. Sin embargo, se les metió ese espíritu de error. Y entonces empezaron a decir que aunque ya habían aceptado a Jesús como Salvador, de todas formas ellos y los que lo hicieran se tenían que circuncidar. Ahí está la blasfemia. Hoy, dentro de los judíos mesiánicos, pretenden enseñar a la iglesia que debe practicar algunas cosas como parte de ser creyentes en Jesús. Entonces, hermanos, ¿cuál es la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino lo que son es sinagoga de Satanás? Es que dicen que han aceptado a Jesús como su Salvador, pero quieren volver a practicar cosas que ya no están vigentes que las hagamos. Ahí está uno de los pecados que son blasfemias. Ahora, déjenme mencionar algunos aspectos que están en la doctrina de lo que nosotros en general entendemos por los judaizantes. Diría mi apóstol, los judaizantes del siglo XXI, ¿no? Mire, estos, si usted quiere ahondar un poco más, podría ir a leerse especialmente en el libro de los Gálatas, cuando el apóstol Pablo les dice: Gálatas insensatos, ¿quién los engañó? Dicen varias versiones, pero hay otras versiones que lo ponen de una manera más cruda. En una versión me acuerdo que les dice: Gálatas estúpidos, ¿quién los hechizó? Así hay una versión que les habla, hermano. Tremendo, porque lo que les pasó a los Gálatas, a algunos de aquellos, es que se les infiltró el movimiento judaizante. Ellos habían ya nacido de nuevo, habían incluso disfrutado del don celestial, pero empezaron a oír malas enseñanzas, y eso hizo que blasfemaran e incluso algunos llegaran a apostatar irreversiblemente. Por eso es que el apóstol Pablo, cuando le describe la carta a los Gálatas, nos deja ver el Espíritu Santo como una advertencia para que a nosotros esto no nos pase. Por ejemplo, ellos dicen que hay que guardar la ley. Miremos Hechos 15:1 entonces y en adelante. Y algunos descendieron de Judea y enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Verso 5. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Hermano, aquí dice que de la secta de los fariseos ya habían creído. Pero entonces, habiendo creído, les dijeron: tienen que guardar la ley de Moisés. No, ya no. Ya no. Hoy por hoy, incluso, si alguien, hermano, de verdad tiene papeles, ¿va? De verdad puede, a través de su genealogía, darse cuenta que ciertamente su ascendencia de raza es hebrea o judía,
porque nosotros generalizamos así, ¿va? Cuando nos referimos a los israelitas, en general nosotros decimos judíos, pero realmente judíos son, así en lo literal, los que son de la tribu de Judá. Porque de ahí hay de la tribu de Rubén, de la tribu de Benjamín, de la tribu de Efraín, etcétera. Pero nosotros así los generalizamos, quizás porque la tribu de Judá era la más fuerte, ¿verdad? Y se convirtió en la más emblemática. También por otro lado, porque en un momento de la historia, recuérdese usted que el pueblo de Israel se parte en dos, ¿verdad? Los que se le llama el reino del norte, que fueron 10 tribus, y los que constituyeron el reino del sur, que vino a ser, si estoy bien ubicado, Judá y la tribu de Benjamín. El asunto es de que acá nos damos cuenta que habiendo creído, empezaron a decir que tenían que circuncidarse y que tenían que guardar la ley de Moisés. En su momento, entonces, dice el verso 6, los apóstoles y los ancianos se reunieron para considerar ese asunto. En otras palabras, estaba en sus inicios aquella iglesia incipiente, digamos, aquella iglesia que empezaba a consolidarse como la congregación, como la iglesia de Cristo, se empezó a enfrentar con este tipo de pensamiento. Vinieron los apóstoles, todavía algunos del Cordero, y ya apóstoles del Espíritu, como por ejemplo Pablo, que ya estaba en ese momento ahí en el libro de los Hechos, si no estoy mal, ubicado en este contexto. Creo que también estaba Bernabé. Y entonces ellos lo discernieron. Y entonces nos deja ver, ya vamos a leer a continuación la respuesta, que esto es falso. Hermano, si usted oye un cristiano o un no cristiano que le dice que nosotros o que en este tiempo está vigente el practicar los ritos, leyes, tradiciones, preceptos de la ley mosaica, tenga cuidado, con el favor del Espíritu Santo y conforme al escrito está, si Dios le permite a usted, ábrale los ojos. Ya no está vigente. De hecho, ni siquiera para los judíos, para los hebreos. Ellos siguen celebrando sus costumbres, que incluso el movimiento rabínico, si no mal entiendo, ha ido poniendo cosas que ni siquiera están, ni siquiera en la Torá, aunque igual no está vigente. No está vigente. Estamos en el tiempo de la gracia. Y cuando Dios en la tierra retoma el trato de Israel, una semana de 7 años, será donde ellos van a retomar sus ritos, pero ahorita no está vigente. No está para nadie vigente. Pero en sí, especialmente, la blasfemia se va a dar o se está dando en aquellos que ya conocieron la verdad. En aquellos, como dice acá, que habiendo creído en Cristo Jesús como Salvador de sus vidas, se quieren regresar a vivir cosas de la ley. A mí sí me inquieta gente, hermano, cristiana que a veces dice Yeshua HaMashiach, que Adonai, y sí es cierto, son los nombres de Dios. Sin embargo, aún, déjeme darle un consejito, en las versiones que nosotros leemos, hay que discernir bien. No hay que confundirse, especialmente en aquellas que a veces lo hacen solo como por chilerear, diríamos en Guatemala, ¿va? Que ponen algunos textos en español y de repente algunas palabritas en hebreo, ¿verdad? Algunos lo hacen solo por como que quisieran dar a entender que saben mucho. No está bueno, pero pues diría yo, bueno, no está bueno, pero eso tal vez no es la blasfemia. No, el peligro está en que hay algunas versiones que sí inducen al lector a confundirse y pensar que hay que regresar a vivir según los preceptos de la ley. El verso 7, ahí mismo en Hechos 15 dice, y después de mucho debate, Pedro se levantó y les dijo, hermanos,
Vosotros sabéis que en los primeros días Dios escogió de entre vosotros que por mi boca los gentiles oyeran la palabra del evangelio y creyeran. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Creemos más bien que somos salvos por la gracia del Señor Jesús, de la misma manera que ellos también lo son. Entonces se cuenta, el apóstol Pedro, ya cuando el Señor Jesucristo había muerto y resucitado, él se levanta y prácticamente les está diciendo, no tenemos por qué volver al yugo de la ley. Nosotros somos salvos por la gracia del Señor Jesús. Nosotros no somos sin ley. No, nosotros no somos los cristianos, nosotros no somos sin ley. Pero nosotros vivimos conforme a la ley del Espíritu, que hay que conocerla y hay que entenderla, y que por eso necesitamos que nuestros apóstoles, los del Espíritu, nos expliquen los mandamientos de la ley del Espíritu, para que entonces así vivamos. Ahí sería un inciso, ¿verdad? Que se recuerda a usted, creo que sí, en el vencedor de Éfeso. Se recuerda que platicamos que una de las cosas que hace el vencedor de Éfeso es precisamente probar a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. ¿Y cómo se prueba? Yo diría que una de las formas como se prueba es oyendo que enseña o preguntándole que si él puede explicar los mandamientos del Espíritu. Ahí se va a probar si es o no. Porque un verdadero apóstol del Espíritu tiene que conocer cuáles son los mandamientos de la ley del Espíritu y explicarlos. Por eso es que lamentablemente se ha infiltrado este espíritu, que es parte del espíritu de error, en algunas congregaciones, porque como o no reconocen apóstoles o tienen falsos, entonces no hay quien les explique cuáles son los mandamientos vigentes y cuáles no están vigentes. En Hechos 15, 13, 19 y 20 dice, cuando terminaron de hablar, Jacob respondió diciendo, escuchadme hermanos, verso 19, por tanto, yo opino, solo déjeme hacer un alto aquí, mire, Jacob, aquí, también era un apóstol, explicando los mandamientos. Y entonces él sigue diciendo, por tanto yo opino que no molestemos a los que de entre los gentiles se convierten a Dios, sino que les escribamos que se abstengan de cosas contaminadas por los ídolos, de fornicación, de lo estrangulado y de sangre. En otras palabras, miren, allá teníamos un montón de preceptos. Jesús ya vino y los cumplió. Pero ¿qué es lo que se pide a los cristianos? Ya sea gentiles o no gentiles, que tengan cuidado y no se contaminen con la idolatría, con la fornicación y con esto. Mire, que esto sí nosotros no debemos comerlo. No debemos comer sangre, ni debemos comer cosa estrangulada. Ahí tendríamos que ver un poquito más, ¿verdad? En cuanto a esto que está aquí. Ya me metí ahí a un asunto, ¿verdad? Que si quieres solo hago un breve comentario, pero por ejemplo, hay una, ¿cómo se llama? No es literal embutido, pero que lo hacen a base de sangre coagulada. Sí, pero el otro término. Lo que pasa es que ese es como el popular, pero hay uno que es un poco morcilla. Por ejemplo, eso no es correcto. Porque esa sí es sangre. Así, digamos, como coagulada. Entonces yo creo que ahí sí debemos de cuidarnos, ¿verdad? O por ejemplo, no sé si usted ha oído, eso se daba, no sé si todavía se da acá en nuestro entorno de Chimaltenango, pero en otros lugares, cuando matan a los animales, digamos a las reses, yo eso lo vi.
a veces cómo las mataban, pero por ejemplo, yo me acuerdo que le puyan la parte como en el caso de la res, el pescuezo, así, la puyaban y entonces el animal se desangraba. Entonces la sangre sale así, como que era chorro, ¿va? Así. Pero algunas personas le ponían un vaso y se tomaban la sangre. Algunos con la idea de que les iba a dar una gran fuerza, otros con la idea de que eso les iba a hacer más potentes sexualmente. Eso es lo que está prohibido. Eso sí aplica para nosotros los creyentes, porque aquí lo dice. Nosotros no tenemos que tomar sangre ni humana ni de ningún animal. Entonces, eso sí está vigente. Bueno, pero no, hasta ahí lo dejo porque lo que yo quiero que usted vea entonces especialmente es lo que ellos querían o lo que ellos quieren establecer. Número 1, dicen que hay que guardar la ley. Falso. No hay que guardar la ley mosaica, no hay que guardarla. No en lo literal. Sí en la sustancia espiritual que el Espíritu Santo nos revele. Por ejemplo, ¿hay que diezmar? Sí. Ya va usted, eso está en la ley. Pero la sustancia ni siquiera surgió en la ley. Porque usted mira a un Abraham que diezmó. Y Abraham ni israelita era. Y eso sigue vigente, porque aún el Señor Jesucristo lo dice cuando le dice, ustedes diezman del eneldo, creo que les dice, y no sé si menciona el comino, pero a continuación les dice, pero han olvidado los preceptos más importantes, como la misericordia y el amor. Y luego dice él, deben hacer eso sin olvidar aquello. En otras palabras, eso síganlo haciendo, diezmar y ofrendar. Pero no se desubiquen en cuanto a que lo más importante es el amor, la misericordia. Pero Jesús no anuló eso. Y luego en el libro de Hebreos se nos dice también que nosotros aquí ciertamente entregamos nuestros diezmos y ofrendas a hombres visibles, digamos, pero allá lo recibe el invisible. Entonces, ese es un ejemplo de cosas que en sustancia nosotros sí debemos hacer. Vuelvo a la carga con el ejemplo que le mencionaba de la Pascua. Nosotros sí celebramos nuestra Pascua, pero que es Cristo Jesús. ¿Y cómo lo hacemos? Ya no matando un cordero o un animalito. No. Ese cordero, pero el de Dios, el verdadero, el cordero sacrificial, fue el Señor Jesús cuando vino acá y fue muerto. Fue clavado en la cruz del Calvario, fue quemado. El holocausto fue en el lago de fuego. Eso ya lo hizo él. Y nosotros celebramos nuestra Pascua, que es Cristo Jesús, como él lo dijo. ¿Cómo se celebra? Con pan y con vino. Amén. Otro punto que los judaizantes dicen es que hay que guardar el sábado. Esto se parece también, y quisiera hacer solo un breve comentario, en cuanto a que usted mira que hay, yo creo que hay evangélicos, no sé si son los que se dicen los sabatistas y adventistas. A ellos los agarró el espíritu de error, porque ellos siguen guardando el sábado. O sea, se supone que creyeron en Cristo Jesús, se supone que entraron a la gracia de Dios, pero ellos regresan a vivir cosas de la ley. Ahí mencionamos ya entonces los sabatistas, los adventistas, otros que también están, y ellos todavía con más que blasfemia, los testigos de Jehová, porque los testigos de Jehová dicen que Jesús es el Hijo de Dios, pero que no es Dios, ¿verdad? Pero especialmente, aunque eso está muy mal y es peligroso, especialmente se vuelve más peligroso cuando alguien dice que es cristiano, que reconoce a Jesús como Salvador, pero que quiere vivir conforme a preceptos de la ley. Si quiere le echamos un vistazo corriendito a lo que decía la ley de guardar el sábado. Eso aparece en Éxodo 16:23. Él les dijo, esto es lo que ha dicho Jehová. Mañana es sábado, el día de reposo consagrado a Jehová.
en la ley literal tenían que guardar el día sábado. Que por cierto ahí habría que ir y ampliar el conocimiento para comprender que el sábado, si primeramente se refería al día sábado, el sábado o Shabbat no era solamente a veces un día, incluía varios días. Pues es otro tema también bien importante, pero el asunto es de que en lo a priori, digamos, ellos tenían que tener como día de reposo el día sábado, que era su séptimo día. Pero esto que ellos enseñan, que hay que seguirlo guardando hoy por hoy, eso es falso. ¿Por qué? Déjenme leer algunos otros versículos, como Gálatas 4:9, donde dice claramente la Escritura: en cambio, ahora que habéis conocido a Dios, o mejor dicho, ya que habéis sido conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres principios elementales? Aquí ya le está hablando a los Gálatas, a los que yo le decía que sería bueno que usted lo pudiera leer, porque los Gálatas estaban volviendo a la ley. Entonces el apóstol Pablo les está diciendo: ¿queréis volver a servirlos otra vez aquellos principios elementales? Entiéndase lo de la ley mosaica. Vosotros guardáis los días, los meses, las estaciones y los años. Me temo por vosotros que yo haya trabajado en vano a vuestro favor. En otras palabras, tanto que les expliqué, tanto que les enseñé, y ahora ustedes regresando a la esclavitud de la cual Cristo ya los había venido a libertar. En el verso 1 del capítulo 3 les dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os ha fascinado a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado? Este es el versículo donde le decía que usted puede ver varias versiones. Les dice Gálatas insensatos, en otra versión les dice así: Gálatas estúpidos. Aquí dice quién los fascinó, en otras versiones dice quién los hechizó, en otras versiones dice quién los engañó. Esto es lo único que quiero averiguar de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Fíjese que aquí esto me recuerda cuando el apóstol Pablo dice: recibisteis el Espíritu. Algo que yo vi en aquel que era mi amigo. Mi amigo, yo oí hasta que profetizaba, o sea que él ya había sido bautizado por el Espíritu Santo. Pero cuando él empezó a oír la doctrina de los judaizantes, él empezó a preguntar en el discipulado que nos daba, por cierto, el que hoy pues ha sido reconocido ya también como uno de nuestros apóstoles, Fernando Campos. Él era el que a nosotros nos discipulaba en aquel tiempo, cuando yo empezaba a ser cristiano. Él era diácono. Y este amigo que le digo, le hacía preguntas referentes a las costumbres de la ley. Y mire, ¿y será que hay que circuncidarnos? Y mire, y fíjese que estuve en una reunión donde yo vi, eso él me lo contó, nos lo contó, dijo, donde yo vi que el guía espiritual de ellos decía, pero él ya estaba metiéndose. Fíjese que levitó, o sea que él vio cómo se levantó del suelo como esto, mire. O sea que flotó. Entonces a él eso lo dejó impresionado, porque dijo: ¡ah! Aquí está el poder de Dios. Y no, ese no necesariamente es el poder de Dios. No. Eso lo puede ser un hechicero. Pero estos del movimiento judaizante, aun cuando se van profundizando en las cosas de Satanás, pueden despertar poderes como el que le estoy contando y saber que otras cosas más. Por eso es que la Biblia es clara, que a la palabra la deben seguir las señales. Entonces nosotros no debemos caer en el error de porque vemos que se dio un milagro o una señal, entonces que digamos, ahí hay poder de Dios. No necesariamente. Si eso que está pasando no se circunscribe a lo que la palabra de Dios nos enseña que Dios hace, entonces no es de Dios.
Esa es una de las cosas que pasa en medio de ese mover erróneo. Ahora, volviendo a lo que estamos acá enseñando para descartar y anular eso falso de que hay que guardar el día sábado, es porque Dios lo cambió. Pues si Dios es el jefe. Dios ya dijo en Hebreos 6:4-6, por tanto, puesto que todavía falta que algunos entren en él, hablando del día de reposo, o al reposo, y aquellos a quienes antes se les anunció la buena nueva no entraron por causa de su desobediencia, Dios otra vez fija un día. ¿Cuándo? Hoy. Ahí está. Dios cambió el día de reposo. ¿Cuándo es? Hoy. ¿Y hoy qué día es? Lunes. ¿Y mañana qué día va a ser? Martes. Cuando llegue el martes, ese día también va a ser nuestro día de reposo. Porque Dios quiere que reposemos todos los días. Dios quiere que nos metamos en el reposo de nosotros, los hijos de Dios. ¿Quién es el reposo? Cristo. Si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si tienes un problema, reposa. ¿Cuándo? No esperes que llegue el día sábado. No, hoy, en tu hoy, será tu día de reposo. Entonces aquí, estos textos de Hebreos creo que son muy contundentes para que nos demos cuenta que es falso lo que enseña el movimiento judaizante en que hay que guardar el día sábado literal. Nosotros los cristianos debemos guardar todos los días, pero no en el sentido de la ley mosaica, no, sino en reposar todos los días, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Tenemos que vivir sabiendo que nosotros, nuestra vida, nuestra familia, depende de la gracia de Dios. En el nombre de Jesús. ¿Cuánto tiempo llevaré? Padre Santo. Mire, hay varias cosas que tenemos que hablar, pero creo que mejor voy a hacer una oración porque tendríamos que ver ahorita otro tema, o otro subtema o inciso en esto, ¿verdad? Ellos dicen que no hay bautismo en agua, que también es falso. Pero ¿sabe qué? Mejor me voy a aguantar, porque si no me voy a extender más de los 60 minutos y creo que con esto que hoy hemos recibido podemos quedarnos para que como ovejitas espirituales lo rumiemos, vaya usted y profundice en la palabra en el nombre de Jesús, para que así no seamos engañados. O si usted conoce a algún hermano que está oyendo esas malas enseñanzas, usted le puede decir, hermano, si usted tiene la capacidad, digamos, de darle una enseñanza, désela. O si no se siente ya lo suficientemente sólido en la doctrina sana, entonces dígale, ¿sabe qué? Mejor véngase, vamos allá a la iglesia y allá con el favor de Dios, los hermanos nos van a ayudar para resolver algún tipo de duda. Amén. Vamos a hacer una oración. Padre, te damos gracias, Señor, por tu misericordia. Te damos gracias, Padre, porque tú nos cuidas, Señor. Hoy venimos delante de ti solicitándote que esa unción, Señor, de vencedores, caiga y repose en nosotros. Te suplicamos, Padre, que nos sigas hablando conforme a la verdad de tu palabra, para que así el espíritu de error que vendría sobre el mundo, a nosotros no nos afecte, Señor. Por favor, te pedimos en el nombre de Jesús, que entonces venga tu palabra y nos haga libres, especialmente rogando por aquellos, Señor, que tal vez fueron mal enseñados, que tal vez en algún movimiento, aún evangélico, fueron mal enseñados a querer vivir preceptos de la ley que ya no están vigentes. En el nombre de Jesús yo te lo pido, te doy gracias y bendigo a mis hermanos que hoy amablemente han sintonizado, Señor, este discipulado. Gracias, Señor. Amén. Que Dios les bendiga mucho, amados. Tu novia fue sacada entre los esclavos. Tus siervos y doncellas
estrellas, la